Rojo, azul, malditos niñatos. Tu deber será pararles los pies, ya que formas parte del Team Rocket. Un Hack Room GBA completo en español, que por fin tenemos disponible. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy, como gran sorpresote, traigo un Hack Room GBA en español. Y es que ha sido publicado hace unas semanas. Muchos pensábamos que los Hack Rooms GBA en español habían muerto, pero ahora no es ese momento. Vive la verdadera cara de la región de Kanto. Descubre cómo son en realidad cada uno de los personajes una vez Rojo desaparece de escena. Y los distintos conflictos e intereses que hay dentro de la región de Kanto. Así como la situación real de ese lugar. Pokémon Edición Team Rocket es un Hack Room de Pokémon GBA en español completo con postgame creado por Dragon's Den. Y sí, como lo oyes, tiene la primera región y el postgame ya incluidos, por lo que lo tenemos completo para disfrutar de la aventura, siendo los malos claramente. Contaremos con alrededor de 45 horas de juego, más o menos 30 a 35 horas en la historia principal y 10 a 15 horas en el postgame. Una opción diferente si pensabas en formar parte del Team Rocket, que al final muchos hemos querido hacer en algún momento. Creo que lo más llamativo es que podremos ponernos en la piel del Team Rocket, peleando contra Rojo y Azul. La verdad que no quiero hacer spoiler y no tengo ni idea, pero estaría guapísimo que Azul fuera parte del Team Rocket en la historia, así como guiño guiño codo codo. Siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y deja un buen like, ya que si llegamos a 400 likes habrá otra review muy interesante, que sé que siempre os gustan este tipo de vídeos. Además, ¿quién iba a decir que traería un Hack Room de Pokémon tan interesante en español? Algo importante que luego seguro preguntáis, tendréis un link en la descripción y aquí a la derecha arriba con el link del Hack Room y cómo jugarlo en Android con varios emuladores muy interesantes. Además está renovado, así que lo tendréis más clarito con las mejores apps de la Play Store. Y bueno, como es mi vídeo, pues hago mi momento spam, ya que puedes verme por Twitch haciendo directos, además de mis otras redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, donde subo muchísimo contenido extra. Recuerda que lo tienes todo en la descripción. Y ahora eso sí, vamos a empezar ya con Pokémon Rocket Edition en español, que hay muchísimas novedades. Siempre suelo empezar con los Pokémon, aunque en este aspecto no hay demasiadas novedades. Tendremos todos los Pokémon de la primera generación, aunque no podremos atrapar a Mew y Mewtwo. También encontraremos 90 entre la cuarta y séptima generación en diferentes lugares, sobre todo en el postgame. Como características y funciones tendremos sistema de división de daño físico y especial, además de MOs reemplazables. Se han añadido nuevos objetos, además de movimientos hasta la séptima generación, algo que me gustó y a veces preguntáis. No hay evolución por intercambio y solo se hará por nivel u objetos. Y bueno, sobre los Pokémon habrá una ligera modificación de los stats base y algunos tipos de Pokémon, para que no queden atrás tan fácilmente, que a veces ocurre mucho. Contaremos además con música personalizada para la mayoría de combates importantes, así como numerosas zonas inexploradas en Rojo Fuego. Los gráficos, como verás, serán estilo GBA al completo, con algunos cambios interesantes en la pantalla de carga y nuevos personajes. La verdad que no es lo más llamativo, pero sí es verdad que hay muchos mapas y zonas nuevas que vamos a ir encontrando, además de personajes, por lo que tampoco se hace tan malo. Algo que me gustó respecto a la aventura es que tendremos entre 20 a 30 nuevos mapas que abarcan zonas inexploradas en los juegos originales de Kanto e Isla 7. Incluso más de 100 entrenadores extra respecto a la aventura de Rojo Fuego que se han incluido para este Hack Room de Pokémon GBA en español. Contaremos con un sistema jerarquizado dentro del Team Rocket, donde veremos la verdadera cara de la región de Kanto, con sus distintos conflictos y problemas en los que seremos partícipes. Además, hay una gran multitud de eventos opcionales y misiones secundarias con la principal finalidad de enriquecer tu rol como recluta Rocket al tiempo que obtienes objetos y Pokémon únicos. Ahora vamos con la historia, que es lo mejorcito y encima en español, completo y con postgame. Loco, sácate las manos del pantalón ya, que voy a contarte la historia. No es momento, tío, no es momento. Tu historia se desarrolla en la misma línea temporal que el comienzo de la aventura de Rojo y Azul, y dado que en un momento determinado serás trasladado a Kanto, tendrás oportunidad de presenciar la historia de Rojo y Azul desde la perspectiva de un miembro del Team Rocket. Y más aún,
ver todo lo que hubo detrás. Tratando que todo lo que ocurra pueda considerarse canónico dentro de los juegos originales y a la vez que haya alguna que otra sorpresa. No sé, a lo mejor lo de Gary, yo sigo con la idea esa. La verdad, una aventura muy diferente que sí llama bastante la atención. Y ahora, chicos, toca el momento de la palabra secreta. Y es que quiero saber vuestros planes o malvados como parte del Team Rocket. Para que YouTube flipe. En plan, ¿qué harías si fueras del Team Rocket? Así de locura. Porque es el día de formar parte del equipo más malvado de todos. Ahora sí voy a decir mi opinión, ya que bueno, la verdad que hemos tenido una gran información por parte del autor y eso me gusta bastante. Me gustaría empezar diciendo que muchos ya sabéis que la situación de los hackrooms de Pokémon GBA en español es algo delicada. Cada vez quedan menos autores que realmente trabajen en novedades. Algo que nos deja sin nada y es una verdadera jodienda para nosotros, los jugadores. Pero bueno, gracias a Dios todavía hay gente trabajando en hackrooms. Y bueno, como hackroom en español es increíble, y tampoco creo que pueda quejarme de nada. Como mucho los gráficos, pero la verdad que ni eso. Me encanta cómo se ha trabajado el juego. Que pueda dar contenido para 45 horas de partida es algo alucinante. Por lo que si odias dejar los hackrooms a medias porque sea una beta, ahora puedes dejarlo a medias estando completo. Que eso da mucho más estatus social, joder. Creo que es importante agradecer al autor por este gran trabajo, ya que en pocas ocasiones hemos podido ser parte de la historia del Team Rocket dentro de Pokémon. Cada aventura es diferente y es algo que nos demuestra que Pokémon sigue vivo. La verdad que no es un hackroom GBA en español que recomiendo, por lo que no tengo más quejas. Está completo, con Pokémon hasta la 7ª generación y nueva historia, con canto y zonas de las Islas Sevi que nos ofrecerá una gran diversión. Así que no sé qué estás haciendo que no lo estás jugando ya, pero hombre, no, tampoco espérate a que termine el vídeo, ¿no? Si es así y ya lo has jugado, pues deja tu comentario, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y así un link en todo el medio para que tengas info y descarga del juego con el link oficial del autor. Y ya sí que sí, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y un saludo.